La siguiente historia tiene lugar entre el año 431 y el 336 a.C. Tras las guerras médicas todo cambió en Grecia. La amistad entre la poderosa Liga de Delos liderada por Atenas y la Liga del Peloponeso comandada por Esparta se truncó tras una serie de rifirrafes por el control de determinadas polis y por intereses comerciales. Y por supuesto por el conflicto entre oligarquía y democracia. Es lo que se conoce como la no declarada Primera Guerra del Peloponeso, que acabó con la paz de los 30 años. 13 años después la ciudad de Potidea decidió salirse de la Liga de Delos, apoyada por ciudades filoespartanas como Corinto o el reino de Macedonia de Pérdicas II. Atenas tuvo que intervenir y ganó en la batalla de Potidea, y tras 3 años de asedio consiguió tomar la ciudad rebelde. Esto, unido a su apoyo a Córcira, también enemiga de los peloponesios, y una sanción impuesta a Mégara por haberse vuelto a cambiar de bando, hizo que Esparta declarase la guerra a Atenas por haber violado el acuerdo de paz. Y entonces estalló la Segunda Guerra del Peloponeso, o simplemente Guerra del Peloponeso. La primera fase de esta guerra es llamada la Guerra Arquidámica. En ella el rey espartano Arquídamo II invadió Ática y comenzó a arrasar todos los campos de cultivo y pueblos con los que se cruzó. Pericles sabía que la fuerza de Atenas estaba en su flota naval, pero que perdería contra Esparta en una batalla oblítica, así que decidieron llamar a todos los atenienses para que se refugiasen tras los muros largos. Allí aguantarían lo que hiciera falta, ya que el suministro de comida llegaría por vía marítima del Mar Negro o de otras partes del imperio. Mientras tanto, el estratego envió parte de su flota a acosar las costas del Peloponeso y a Potidea, que seguía siendo asediada. Pero entonces pasó algo que los atenienses no pudieron prever. Se cree que junto a las provisiones pudo colarse una enfermedad, posiblemente tifus o viruela, que se extendió rápidamente por la hacinada población, matando a 1/3. Entre esto y la imposibilidad de salir, la gente se pilló una depresión de la leche y pensaron en rendirse. Pericles les dijo que ni de coña lo hicieran, pero acabó muriendo por la peste esta en el 429 a.C. Ahora en Atenas se disputaban el poder Nicias, un conservador que quería paz con Esparta, y Cleón, un demócrata radical opuesto a Pericles que quería acabar con los lacedemonios. Y ganó Cleón. Tras contener la epidemia parecía que Atenas iba a ganar la guerra, pero Esparta comenzó a ganar terreno tras tomar Platea y tras la rebelión de Mitilene y otras ciudades de la isla de Lesbos. Una putada para Atenas, pues esta gente era de los pocos miembros de la liga que les fabricaba barcos. Cleón logró retomar Lesbos, pero perdió mucha popularidad cuando propuso ejecutar a todos los varones y vender a las mujeres y niños como esclavos. Al final solo mataron a los cabecillas de la revuelta. ¡Qué susto! Al año siguiente estalló una guerra civil en Córcira, que enfrentó a oligarcas y demócratas, pero fue en el año 425 a.C. cuando los atenienses pudieron haber puesto fin a la guerra, pero no lo hicieron. Una flota ateniense liderada por el general Demóstenes había tomado Pilos y tenía cercado a un grupo de espartanos en la isla de Esfacteria, que acabó rindiéndose. Esparta pidió la paz, algo bastante insólito, pero Cleón se puso chulo y les dijo que se fueran a tomar por culo. Atenas iba ganando, como lo demuestra la batalla de Delio contra la confederación de Beocia liderada por Tebas, pero la subida de impuestos a su liga acabó en sublevación en algunas polis de la Calcídica, instigadas por el general espartano Brásidas, y el tío logró tomar Anfípolis, clave estratégicamente para Atenas. Durante la batalla de Anfípolis, tanto Cleón como Brásidas perdieron la vida y se firmó la paz de Nicias, acordada por el viejo rival de Cleón. Se respira alegría, se respira positivismo. Esparta y Atenas estaban agotadas, necesitaban tregua. Atenas iba a conservar su imperio, Anfípolis incluida, mientras se comprometía a irse de Pilos y devolver a los 120 espartanos capturados en Esfacteria. Todo parecía bien, ¿no? Pues no. Corinto, Mégara y la confederación Beocia, aliadas de Esparta, ahora liderada por Agis II, decidieron no firmar una mierda. Además, el nuevo estratego ateniense Alcibiades, pariente de Pericles y alumno de Sócrates, necesitaba ganar alguna batalla para hacerse un nombre en la historia. Con el poder de Atenas organizó una alianza con Argos, Mantinea, Élide y otros estados del Peloponeso, pero Esparta se cabreó con esto y la alianza fue derrotada en la batalla de Mantinea. Con esta victoria, Esparta trajo a Corinto y Beocia y reconstruyó su liga del Peloponeso. Me va a dar un yuyu un día, ya verás. Hubo varios conflictos no directos entre Esparta y Atenas y entre sus aliados, pero la paz acabó definitivamente con la invasión de Sicilia, la segunda fase de la guerra. La ciudad siciliana de Gesta pidió ayuda a Atenas porque Selinunte y Siracusa le tocaban los huevos y Alcibiades lo vio como una oportunidad de gloria y expansión del imperio ateniense. Nicias, también estratego, no quería, pero al final fueron los dos a la isla junto a otro estratego llamado Lámaco, al mando de 134 triremes. A todo esto hay que añadir que antes de que zarpara la expedición ocurrió el caso de los Hermocópidas. Los Hermai eran unas estatuas de Hermes que daban suerte, y que una noche fueron mutiladas no se sabe bien por quién, pero Alcibiades de alguna forma se vio implicado y dejaron el juicio para su vuelta. ¡Hasta luego!
Ya en Sicilia hubo alguna escaramuza, pero entonces llegó un barco para llevar a Alcibíades a Atenas, que le iban a joder vivo por el tema de los Hermai. Así que el estratego huyó al Peloponeso y se unió a Esparta a cambio de secretitos, como su inminente invasión a Siracusa. Mientras Nicias luchaba por tomar la colonia, Esparta envió al general Gilipo y les hizo trizas en la batalla del río Asinaro, y los supervivientes atenienses fueron esclavizados en las canteras de la isla. Este desastre fue el principio del fin de Atenas. Houston, tenemos un problema. Y aquí entramos en la tercera y última fase de la guerra del Peloponeso, la llamada Guerra de Decelia. Otra vez Alcibíades se chivó al rey Agis II. Le dijo que una buena estrategia para tomar Atenas era controlar la fortaleza de Decelia, a 5 horas de Atenas. Y los espartanos lo hicieron, y además comenzaron a negociar con Persia una alianza. Esto ya fue el acabose para Atenas, que veía como todos los estados de la Liga de Delos desertaban. Y lo peor estaba por llegar, golpe de estado oligarca en la propia Atenas. Mientras que las clases pobres estaban de remeros de la flota en Samos, la Iglesia aprobó el régimen de los 400, que instalaba una oligarquía en Atenas basada en la constitución de Solón. Uno de sus miembros fue el anciano filósofo Sócrates. No se puede fiar uno de nadie. Los que estaban en Samos formaron una flota democrática liderados por el trierarco Trasíbulo. Alcibíades huyó de Esparta, parece ser que porque se había follado a la mujer de Agis II, y consiguió aliarse con los demócratas, a pesar de los recelos que muchos sentían por este tipo. Los 400 trataron de llegar a la paz con Esparta a toda costa, pero la negociación fue imposible, y el gobierno se fue a la mierda en favor del gobierno de los 5000. Que permitió el regreso de los demócratas de Alcibíades. Aunque el tipo no quería entrar en Atenas por miedo a que le clavaran un puñal por la espalda, con este estratego les fue bastante bien. Reconstruyeron su flota y ganaron a los espartanos en batallas como la de Cinosema o Cícico. Hasta rechazaron una nueva oferta de paz de los espartanos. Lo lamentarían. El nuevo jefe de escuadra o navarco espartano Lisandro se hizo muy amigo del rey persa Darío II y de su hijo Ciro el Joven, sátrapa de Asia Menor. Juntos decidieron hacerle la vida más complicada a Atenas. Y tras el revés ateniense en la batalla naval de Notio, Atenas volvió a sumirse en el caos y Alcibíades fue depuesto. En este momento parece ser que estamos en una situación complicadita. A pesar de la victoria en la batalla de Arginusas, una tormenta hizo que no pudieran recoger los cuerpos de los fallecidos, que era muy importante porque si no les enterraban serían condenados a vagar por el Hades para siempre. Es por esto por lo que los generales fueron ejecutados. Uno de ellos fue Pericles el Joven, el hijo que Pericles tuvo con Aspasi. Pobrecico, pobrecico. En el 405 a.C. Lisandro fue a atacar el suministro de grano que llegaba a Atenas desde el Bósforo, y los atenienses dirigidos por el estratego Conón se enfrentaron a ellos en lo que sería la batalla final de esta guerra, la batalla de Gospótamos. Atenas, sin fuente de comida, acabó rindiéndose. Esparta le puso unas condiciones muy duras: derribar sus muros, disolver la liga, entregar su escuadra y besar el culo a Esparta. Además de eso, la democracia fue barrida e impusieron el gobierno oligárquico de los 30 tiranos, encabezado por gente como Terámenes y Critias. Este último era un discípulo de Sócrates, antidemócrata y fan de la constitución espartana. Este régimen se encargó de eliminar a todos los que se oponían a él, pero la democracia regresaría de la mano de Trasíbulo y los disidentes huidos, que lograron matar a Critias y entrar en la ciudad. ¡Os merecéis un 10! Tras la guerra del Peloponeso, Atenas quedó reducida a escombros y se convirtió en un estado vasallo bajo el yugo espartano. Esparta ahora era muy poderosa, pero no fue capaz de aprovechar su ventaja. Se dedicó a imponer decarquías en todas las polis sometidas y claro, una vez acostumbrados a la democracia, esas cosas joden mucho y tuvieron muchísimas revueltas. Por otro lado, la Esparta de Agesilao II se llevaba muy bien con Ciro el Joven, que comenzó una rebelión contra su hermano el rey persa Artajerjes II. Los peloponesios fueron a echar una mano como mercenarios y vencieron en la batalla de Cunaxa, pero el pobre Ciro acabó muerto. Y los 10.000 mercenarios griegos liderados por el historiador Genofonte se quedaron abandonados en mitad del imperio persa. El viaje de regreso fue épico. Vamos de paseo. La movida con Persia no acabó ahí. Agesilao II trató de evitar que las colonias jonias cayesen en manos persas y Artajerjes II sobornó a Atenas y Tebas para reabrir hostilidades contra los espartanos. Y la cosa se lió y Atenas y Tebas se aliaron con Corinto y Argos para frenar el imperialismo espartano y estalló la guerra de Corinto. Ahora eran todos contra Esparta y Agesilao II consiguió vencer a esta gigante coalición en la batalla de Coronea y en Nemea, pero la flota persa ateniense dirigidos por Conón les venció en la batalla naval de Cnido. Gracias a esta batalla, Atenas acabó con la hegemonía naval espartana y pudo reconstruir sus muros, flota y ejército, y además creó a los peltastas, unos soldados de infantería ligera. La guerra acabó con la paz de Antálcidas, o paz del rey, con Persia como mediador y principal beneficiario. Los cabrones se quedaron con Chipre y un montón de colonias de Asia Menor. Atenas retuvo algunas de sus cleruquías y Esparta
Esparta recibió la orden de retirar a sus armostas, jefes de guarniciones, y que se estuviese quietecita. Mira aquí. Atenas refundó la Liga de Delos en la Segunda Confederación Ateniense, pero esta vez con principios de igualdad de derechos entre los 60 estados miembros. Su objetivo ahora no era defenderse de los persas, sino mantener la paz en la región mirando especialmente hacia Esparta. Pero hablar de paz en la antigua Grecia es algo bastante complicado. Tebas era cada vez más poderosa y no se fiaba de nadie. No firmó el nuevo acuerdo de paz entre toda Grecia y en el 379 a.C. volvió a conformar la Confederación de Beocia, bajo el mando de dos caudillos, Epaminondas y Pelópidas, que probablemente eran amantes. La Esparta del rey Cleómbroto I no aceptó la unificación de Beocia y la invadió. Epaminondas contraatacó en la batalla de Leuctra y les dejó turulatos para siempre. Su secreto fue la táctica oblicua, que atacaba más por los flancos, no como la falange oblítica, que siempre iban de frente. Gracias a esta victoria, Tebas se hizo la polis hegemónica durante la siguiente década. ¿Y tú te ríes? ¿Te parece gracioso? El poderío tebano levantó resentimientos entre las demás polis. Fijaos cómo de jodida estaba Esparta, que acabó aliada con Atenas, Acaya y Élide contra los nuevos dueños de Grecia. La historia de Esparta acabó en la batalla de Mantinea II, donde la fuerza de Esparta quedó reducida solo en 1000 hoplitas y Tebas acabó tomando Laconia por primera vez y liberando Mesenia y a los hilotas. Pero esto también marcó el fin de Tebas, pues Epaminondas murió y con él murió el liderazgo fuerte que necesitaban los beocios. Y bueno, las luchas continuaron. Atenas durante la década de los 50 tuvo la guerra de los aliados o guerra social, en la cual se le rebelaron Quíos, Rodas, Cos y Bizancio. Atenas no pudo hacer frente a todos estos conflictos y fue derrotada por Mausolo, sátrapa persa de Caria, instigador de muchas de estas sublevaciones. Este tipo es famoso por su tumba, el famoso mausoleo de Halicarnaso, construido en el 350 a.C. y que está considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El caso es que entre una Esparta casi sin soldados, unos tebanos sin líder fuerte y una liga ateniense prácticamente sin poder alguno, todo estaba listo para que los macedonios, unos tipos que no importaban una mierda a nadie, llegasen y se hicieran con el control de todo. Ya, suena fácil, pero es dificilísimo. Hasta entonces el pequeño reino de Macedonia había sido casi insignificante. Al igual que los tracios, los epiros y los ilirios no se consideraban griegos, ni hablaban el mismo idioma ni tenían las mismas costumbres. Fue tras las guerras médicas cuando los macedonios empezaron a petarlo, pues se beneficiaron del comercio con Atenas. Y se ve que les moló mucho el rollo cultureta ateniense y Alejandro I comenzó una política de helenización del reino. En cambio, su sucesor, Pérdicas II, fue visto en Atenas como un traidor por apoyar a los espartanos durante la guerra del Peloponeso. Aún así, el siguiente rey Arquelao I comenzó a construir una nueva capital en Pella, con la ayuda de artistas del mundo griego. Tras estos reyes, el reino de Macedonia parecía que estaba a punto de colapsar por las diferentes guerras contra otros pueblos, hasta que Filipo II se sentó en el trono en el 360 a.C. En 10 años, gracias a sus habilidades diplomáticas y militares, liberó a Macedonia de sus enemigos y tomó el sur de Tracia, la importante Calcídica y Tesalia tras la batalla del campo de Azafrán, y los teselios le hicieron arconte. Las innovaciones que introdujo en el ámbito militar fueron la hostia, como la catapulta de torsión, o la falange macedónica, una formación cerrada con sarisas, unas picas de más de 5 metros. Los cabrones se volvieron imparables en su camino hacia el sur, y entonces Filipo se vio envuelto en la tercera guerra sagrada, apoyando a Tebas contra los fócidos, que querían el control del santuario de Delfos para pagar con el tesoro de Apolo a un ejército de mercenarios que les liberase del yugo tebano. Filipo desintegró a los fócidos y se hizo con sus votos en la anfictionía de Delfos, y junto con los de Tesalia ya tenía un huevo. Se ganó el respeto de muchas polis e incluso fue el primer macedonio en presidir los Juegos Píticos. El avance macedonio continuó por Tracia y cuando tomaron Anfípolis y Olinto, los atenienses se cabrearon. Pero no podían hacer nada, estaban en plena recuperación económica y no querían arriesgarse. La humillación llegó con la paz de Filócrates en el 346 a.C., que dejaba Atenas en manos del macedonio. Se están riendo de ti, te están chuleando. Hubo un sector de los atenienses muy agresivos con Filipo, los liderados por el famoso orador Demóstenes. En el 339 a.C., la anfictionía de Delfos declaró la guerra a Anfisa por cultivar en tierra sagrada, y estalló la cuarta y última guerra sagrada. Filipo aprovechó esto para instalar a su ejército en Fócida, y Demóstenes, viendo que el peligro se acercaba, llamó a la unión de todos los griegos contra el invasor. Solo acudieron Atenas, Tebas y los beocios, y perdieron en la batalla de Queronea. Esta derrota supuso el fin del control griego y Filipo II se hizo con toda la Hélade.
Filipo II reunió a todos los griegos en Corinto, menos Esparta, que pasó un poco del tema, y fundó la Liga de Corinto, un gobierno panhelénico con dos objetivos: la paz común en Grecia y la venganza contra Persia. Y no podían haber elegido mejor momento. Un eunuco había matado al rey Artajerjes III y Persia entró en caos. La crisis sucesoria duró 2 años, cuando Darío III puso su culo en el trono, pero Filipo II ya había enviado una expedición para tomar ciudades de Asia Menor. Sin embargo, ese año uno de sus guardias le asesinó durante la boda de su hija Cleopatra de Macedonia, y su sucesor sería el hijo que tuvo con la princesa Olimpia de Epiro, Alejandro III, mejor conocido como Alejandro Magno. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.